Bueno, vamos a hablar sobre la pregunta 82 del examen de la UBA del 2019, que dice, como consecuencia de una ACV, un paciente queda imposibilitado de mover el miembro inferior derecho. Usted piensa que la arteria afectada fue la arteria cerebral. Media izquierda, media derecha, anterior izquierda, posterior izquierda. Lo importante de este enunciado, primero, es que el déficit es derecho, ¿sí? Así que vamos a pensar en arterias contralaterales y que es una monoparesia, solo un miembro inferior. Entonces, sabiendo que el déficit es derecho, la opción que dice arteria cerebral media derecha queda descartada, ¿sí? Me van a quedar solas para evaluar las que dicen izquierda, arteria cerebral anterior, medio posterior, izquierda. La arteria cerebral posterior irriga más que nada el lóbulo occipital y temporal, no tiene mucha relación con el homúnculo motor, entonces queda descartada. Ahora tengo que pensar en arteria cerebral anterior o media. Por lo general los déficits de arteria cerebral media van a dar un foco brachiocrural o fascio brachiocrural y nuestro paciente tiene una monoparesia. ¿Sí? Así que esa opción de arteria cerebral media queda descartada, siendo la correcta arteria cerebral anterior. Un repasito muy pequeño sobre la circulación del sistema nervioso central. Vamos a ver acá las arterias vertebrales formando la basilar. Vemos las arterias cerebrales posteriores. De la carótida interna saliendo la cerebral media y vemos la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior. Tanto la comunicante anterior como la posterior cierran al conocido polígono de Willis. Este es un cuadrito para darles algunos tips sobre futuras preguntas. Fíjense que las lesiones de localización frontal, más allá de la hemiparesia, van a tener en el enunciado descripto la presencia de paresia de la mirada conjugada contralateral. Cuando describen lesiones de localización parietal, más allá de la lesión motora, del foco motor, van a describirles hipoestesia, ¿sí? Hemihipoestesia. Cuando describan lesiones de localización temporal, probablemente les describan hemianopsia homónima contralateral. No siempre piensen en lesión hipofisaria cuando vean hemianopsia. Y cuando describan lesiones occipitales, probablemente describan o ceguera cortical o cuadrantopsias. Este es un cuadro sobre las arterias que le quiero decir 2 o 3 tips. ¿Sí? Ya dijimos de la arteria cerebral media que irriga la cara externa. Hablamos un poquito y vamos a hablar más adelante también de la arteria cerebral anterior. Fíjense la vertebral irrigando cerebelo y probablemente cuando les describan lesiones basilares tengan también algún componente de tronco más allá de cerebelo. ¿Sí? Y otro tip, fíjense que la arteria comunicante posterior irriga pedúnculo, tracto óptico, pedúnculo y tálamo. ¿Sí? Entonces por ahí en este paciente tenga alguna alteración del sensorio también. En relación a las lesiones del hemisferio derecho, van a tener más allá del foco motor y sensitivo, niglet visual, niglet sensitivo, anosognosia, hemianopsias, y cuando describan lesiones izquierdas van a tener trastornos del lenguaje y hemianopsia derecha. Lo más importante por ahí, para izquierdo los trastornos del lenguaje, para derecho el niglet. Acá hacemos un repasito del homúnculo motor. Fíjense, ¿sí? En la cara interna de este hemisferio está representado todo el miembro inferior, ¿sí? Y en la cara externa van a ver representado lo que vendría a ser la corteza, ¿sí? La representación cortical del homúnculo muy importante de la mano y de la cara, y con un poco menor relevancia todo el miembro superior, ¿sí? Al lado ven la cara interna del hemisferio cerebral, donde van a ver muy importante la arteria calloso marginal, ¿sí? Que esa es rama de la arteria cerebral anterior, que es la de nuestro enunciado. Entonces, las alteraciones en esta arteria, la arteria cerebral anterior, probablemente den una monoparesia crural, ¿sí?
relación en el homúnculo con la localización de la arteria. Por eso el foco del paciente de nuestro enunciado. Ahora, viendo nuevamente el homúnculo y la representación de la arteria cerebral media que irriga la cara externa del hemisferio, van a ver que las lesiones de la arteria cerebral media van a dar menor foco crural y mayor facial y braquial, justamente porque irriga la cara externa y porque esa es la localización de estas regiones del homúnculo motor. Volviendo a nuestra pregunta. Como consecuencia de una ACV, un paciente queda imposibilitado de mover el miembro inferior derecho. Usted piensa que la arteria afectada fue la arteria anterior izquierda, la arteria cerebral anterior izquierda. ¿Sí? Izquierda porque va a ser contralateral del déficit y la anterior porque es la arteria que va a dar solo una monoparesia, una paresia crural, solo esa lesión.